¿Esto desde cuándo está construido? ¿Tú sabes cuándo construyeron? Hola, buenísimas tardes, nos de Dios, todo su extenso, amplio, maravilloso, excelente y exquisito reino, donde tantas almas buenas, bondadosas, maravillosas, extraordinarias, encantadoras, magníficas hay, que desde ese balcón de ahí arriba, privilegiado del cielo, nos cuidan, nos arropan, nos amparan, nos protegen, nos encaminan y nos encauzan. Asimismo que nuestro patrón el apóstol San Pablo y nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma y madre y señora de todos los exijanos, bajo su excelso manto celestial, les continúe dando muchísima felicidad, muchísima salud y muchísimo bienestar a todos ustedes, a vuestros respectivos familiares y amigos. Y como no, a la persona que nos acompaña aquí hoy, que ya lo conocen ustedes, a don Francisco Fernández Pro Ledesma. Buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes. Y una vez más, porque este es el tercer o cuarto vídeo que hacemos, o quinto, ya he perdido la cuenta, por el tiempo que nos va a dedicar usted a todos, en hablar del tema tan interesante que vamos a hablar hoy. Aunque ustedes ya lo conocen, porque hemos hecho el primer vídeo que hicimos hace ya 2 años, fue sobre su vida y tal y cual, pero hoy vamos a tocar un tema muy concreto, un tema histórico porque vamos a hablar de la tertulia poética Ontanar, ¿correcto, Paco? Tertulia poética exijana Ontanar, gracias. Que aunque es de recientes, de 1986, pero ahora la historia, como ustedes bien saben, no es solamente la historia de los taltésicos, los romanos, historia vamos haciendo día a día, es decir, ahora mismo estamos haciendo historia a través de este vídeo, así don Francisco, la historia va pasando. Entonces hubo una tertulia muy importante de un grupo de personas muy interesantes y muy importantes y con muchos conocimientos en aquellos años de los 80, que algunos están con nosotros todavía, como don Francisco, otros ya están viendo desde ese balcón privilegiado del cielo, que hicieron esa tertulia y le dieron un impulso cultural y un dinamismo a la ciudad que hasta aquel momento lo tenía, pero a raíz de eso fue un motor importante y ahora vamos a hablar del tema. Pero yo antes, estimado Francisco, con tu permiso, porque aquí no planificamos nada, yo le dije a Francisco, un temilla interesante así que hablar de ECIA, cada día van quedando más, porque hay ya casi 200 y pico vídeos. Bueno, para todos los que estáis de fuera, que cada vez nos veis más, y así que muchísimas gracias. El otro día está un señor de Cuba, niño, Paco, señor de Cuba manda por el Messenger que su abuelo eran de aquí y vivía en La Habana. Oye, y me mandó por el Messenger y tal, y que le daba mucha alegría ver los vídeos y tal y cual. Es curioso eso. Estamos. Entonces, vamos a hablar también, antes de hablar de la tertulia, con tu permiso, como he dicho, no hay nada planificado, pues vamos a hablar, porque yo poesía sé lo que sé, pero soy, digamos, un profano en el tema de poesía. Entonces, para yo primero documentarme, aprovechando que tenemos aquí un doctor de la poesía. No, por favor, que ahora está muy devaluado eso de doctor. Ah, doctor, entonces eso, un conocedor. No, un poeta es un aficionado siempre. Un aficionado, bueno, un aficionado a la poesía, vale, vamos a respetarlo. Yo primero me voy a permitir luego de darle unas pequeñas reseñas, aunque ya es sobradamente conocido, pero por si alguno de las personas que en los últimos meses se habéis enganchado, y valga la palabra coloquial y cariñosa de engancharse a los vídeos, pues voy a permitirme una pequeña reseña centrándome en la parte que vamos a tocar hoy. Pero voy a también hablar de estos temas. Vamos. Él es Francisco Pro Ledesma, como he dicho, don Francisco, por parte de la Academia Ilustrísimo Señor, porque lógicamente es académico y hay que darle el título de ilustrísimo. Nace en Osuna un 27 de noviembre del año 57.
Dentro de poco va a cumplir unos añitos, Ya, 40 y tantos, ¿no, Ya, Paco? 40 y tantos. 40 y tantos. No, que va, que va. Se traslada Que va, son 62 ya. 62. Yo no solamente no me quito los años. Ya. Yo digo que los años que tengo son los que me quedan. Ellos son 66. No, los años que me quedan. Yo no sé cuánto me quedan. Y yo digo que nazco todos los días, Paco. No, es que se nace todos los días. Todos los días nazco. Pero cuando se dice, Rafael, ¿cuántos años tienes? Los que me quedan. Los que no tengo son precisamente los que ya dejé en las cunetas. Eso no. Tú sabes que los ingleses, que para algunas cosas son como son y para otras son como son, en la traducción literal, que yo de inglés sé muy poco, pero eso sí, ¿cuántos años viejo eres? No qué edad tienes, sino ¿cuántos años viejo eres? Esa es la traducción literal de, como tú bien sabes. Es un buen saborío, oye. Bueno, recién nacido, pues se viene para acá, chiquitín, a nuestra querida Écija. Lo tenemos por aquí estudia en el Laboral, estudia en el San Fulgencio y después se traslada a Sevilla, hace medicina y estudia una de sus grandes pasiones, que es la de ATS o a practicante, como se decía antiguamente, ¿no? No, yo estudié medicina y estudié ATS después, porque mi idea era ser médico rural. Ya. Y entonces cuando estudiaba medicina me di cuenta que la medicina que entonces se estudiaba, no se aprendían técnicas que yo quería aprender, porque mi abuelo era médico. Ya. Y siempre en su consulta yo había visto allí en Osuna, siempre pues todo tipo de utensilios para coser, para poner sueros, Entonces, claro, yo cuando vi que eso no se hacía ya, yo quise hacer eso y me dijeron, pues estudia ATS también. Entonces estudié las dos cosas a la vez. Wow. Lo que pasa es que acabé ATS, y cuando ya estaba en el último curso de medicina empecé a trabajar como ATS. Y cuando vi lo que había, porque entonces en aquella época, hoy gracias a Dios no es así, pero en aquella época era bastante mafiosa la cosa de la medicina, y que me perdonen, pero que es así. Una palabra fuerte. Es muy fuerte, pero era así, porque es que entonces quien se daba de baja, por ejemplo, decía, bueno, pues yo me di de baja. Bueno, entonces él proponía a quien le sustituía. Entonces no había bolsa de trabajo como ahora, no había por cuestión de los años 60 y tal. Hablando de los años 80, a principios de los 80. Y entonces, claro, pues tú, si querías trabajar, tenías que ceder a lo que aquella persona y aquello era muy duro, porque tenías que hacer cosas que no. Y entonces yo me desencantó. Entonces dejé de estudiar medicina por eso. Ya. Y ya como ya tenía lo de mi ATS y tal, digo, bueno, pues prefiero ser un buen ATS, un buen médico, hacer vivir, no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿sabes? Y dedicarme también a otras cosas que me gustaban mucho. Qué bonito es trabajar para vivir. Claro, Dice que no importa los años de vida, sino la vida de los años. Exactamente. Y yo lo utilicé pues para hacer un montón de cosas que no podía haber hecho de otra forma. Ya. Entonces, pues, desde el teatro hasta la poesía, hasta muchas otras cosas. Pues eso vamos a hablar. Pero yo siempre digo practicante porque me acuerdo de Romero, de Don Pedro Aiza, de Luis Chaparro, de Antonio Rosado. En fin, me acuerdo de esa época y los practicantes. Yo el otro día, haciendo el vídeo con Ricardo Gil, que tú sabes que ahora es el nuevo gerente del área sanitaria de Osuna, pues claro, siempre hablamos de cuando tenemos la atención que tenemos por parte de los profesionales de la medicina, de los médicos de familia, de los médicos en el hospital nuestro, de los cirujanos, de los especialistas, después cuando te trasladan a Osuna o cuando te trasladan a Sevilla y tal, siempre hablamos de eso, de los cirujanos y tal, pero hay que ver la labor tan importante y tan necesaria y tan fundamental que son los ATS y la enfermería. Es que son fundamentales. Y normalmente cuando damos las gracias, siempre damos las gracias a los que nos operan, pero no nos acordamos nunca de los ATS o de los practicantes o de los diplomados de enfermería, como se llaman ahora, ni de las enfermeros o enfermeras, y es que son fundamentales. El contacto... Es verdad, Paco, estoy equivocado. No, el contacto más... Mira, hay un chiste que ha rodado, un chiste que tenemos muy a nivel profesional, que era que vinieron a hacer unas prácticas desde un país africano donde todavía se practicaba el canibalismo.
vinieron una serie de estudiantes, y entonces la dirección del centro le dijeron al servicio, oye, tened cuidadito, porque esta gente, si veis algo raro, decirlo inmediatamente, porque esta gente todavía son antropófagos y todavía no sabemos cómo vienen, pero nos han advertido que hay que tener cuidado. Bueno, total. Pasaron, un chiste, ¿no? Y pasaron 2 o 3 meses y nada, y mira qué bien, son gente que se ha amordado muy bien, que se han integrado muy bien, pero un día desaparece un enfermero. Oye, que fulanito falta, que falta Pepe, pues van a buscar al enfermero, llega la policía, empieza a averiguar, y al final parece que se la han comido. Y cuando los meten en la cárcel, están allí todos discutiendo, y está diciéndole uno al otro, ¿no? Dice, mira que os lo dije, puñeta. Dice, hemos estado todos los 6 meses esto aquí que hemos estado aquí, comiendo los médicos y nadie se da cuenta. Y dice, no tocar a los enfermeros, puñeta. No. Viene, o sea, ese es un chiste de los que se cuentan en la profesión. Ya. El contacto directo normalmente, o sea, el médico es el médico indiscutiblemente, el contacto directo es el que mantiene. De hecho, la consulta de enfermería ahora desde hace unos años, bastante años, yo estuve algún tiempo, y los programas que se hacen y tal, ¿no? Normalmente los crónicos y eso, el seguimiento se lo hacen la enfermería más que... Y la verdad es que, bueno, yo creo que es una labor que se hace conjuntamente, que tiene que hacerse conjuntamente, y que cuando se hace conjuntamente con una buena relación médico-enfermero, como por ejemplo yo he tenido la enorme suerte de trabajar con gente como Pedro Martínez Cerezo, ¿no? Pedro Martínez Cerezo o Manolo Ponce allí en Fuentes y tal, y era gente de una calidad de médico extraordinario, que además nos poníamos de acuerdo, nos alternábamos en las visitas a los pacientes y tal, y en esa relación es fundamental para el enfermo, porque el enfermo tiene mucha confianza con el enfermero. Estupendo, pues dicho queda por un profesional de la medicina. Que por cierto, el otro día leí en una noticia en internet, que yo no sé si tú lo conoces, pero yo no sé quién es, un tal David Muñoz, es cijano, de oncología, que le han dado un premio, un reconocimiento a la investigación, a él y a su equipo. Sí, el equipo que tiene. Así que, si usted ve los vídeos, señor David, no tengo el gusto de conocerlo ni el placer, pero bueno, que en nombre de todos los ecianos, que estamos muy satisfechos de que un eciano haya sido reconocido con un premio a nivel nacional en un tema tan sensible como es el tema de la oncología. De la oncología. ¿Qué es de familia de aquí, decía Paco? No sé, yo no lo sé, pero supongo que sí. Claro, sí, lo he visto, además he visto la fotografía. Bueno, pues vamos a seguir. Él ya desde muy joven se siente atraído por la literatura y poco a poco se va convirtiendo en un gran poeta, actor y autor del teatro. Y últimamente comunicador, porque claro, tenemos en la Rebotica, llevan ya 6 o 7. ¿Cuántos años lleva, Paco? Pues ya hemos pasado los 5 años. 5 años haciendo el programa La Rebotica en la televisión comarcal. Ustedes saben que tenemos 2 televisiones comarcales en Écija, la pública, donde él hace el programa, y la privada Telesia, donde salen estos vídeos. En el año 86, si me voy equivocando me lo dices, Paco, funda y dirige el grupo eciano de teatro Nuestro Teatro. Este mismo año, con varios poetas ecianos, funda lo que hemos mencionado. En el 86, no antes. Lo del grupo del teatro, antes, sí, bueno. Sí. Funda el servicio de documentación que tengo yo, le voy a tener que decir ya. Funda la tertulia poética Antanal, que ya lo hemos dicho, sí. Es miembro de la Academia Agustín García Alonso, de Aranjuez, Vizcaya, Aranguren, Vizcaya, así como, esto es inglés, World Poetry International. Sí. Bueno, es de Colorado, USA. En 1989 fue designado académico de número de la ciencia, de las bellas artes y buenas letras, Luis Vélez de Guevara, que ya lo hemos dicho, decía. Desde 1987 desempeña el cargo de concejal desde el excelentísimo ayuntamiento de nuestra gran ciudad. En 1984 fue pregonero de la Virgen del Valle, de nuestra patrona. En el año 87 de los carnavales de esta misma ciudad. Y en el 91 de los carnavales de Ozuna. Su vocación literaria le lleva a colaborar en la revista Eleria, ¿no? Eria. Gemma, Clarín, Cuadernillos de Poesía, así como en Astitel Televisión, Radio Écija, Sol, Astigi y Onda Genil.
Figura como poeta en las antologías poéticas Nueva Poesía Castellana, Vizcaya, 1982. El World Poetry, antes que hemos dicho, de Colorado, 1984-1985. El Cianos de Oro, Tomás Bebía Aranda, 1980. Anda, otra palabra inglesa. Resar International Poetry Institute, ustedes perdonen. Universidad Nacional de Corea, Seúl, 1987-1988. Antología de Poetas, CEUBA, Barcelona, 1989. Ha participado en numerosos recitales poéticos y flamencos, presentaciones de libros y conferencias. En 1984 compuso el himno a la Virgen del Valle para el Orfeón Actitano y la música de Peralbo. En 1988 publicó su obra poética Andalucía Quebrada. En 1990 en el Teatro San Juan, hoy Municipal de Écija, estrenó su obra de teatro Mosaico Andaluz. También tiene poemarios, de cuentos Los Tontos o El Magisterio de la Esperanza y Él hace una vez, etcétera, 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 etcétera. O sea, lo que he dicho, una eminencia. Francisco Fernández es el poeta cijano que renueva constantemente el idioma, que como el divino Herrera y más tarde Beque hace breve, moderada y concisa sus poesías. Es el poeta andaluz que como Lorca y antes Juan Ramón Jiménez retoca y pule su obra hasta conseguir una redacción clara, sin deprimento de una expresión compleja y elegante, y la enriquece con los más sutiles adornos. Este placer estético del poeta es el mismo de los escritores barrocos y la misma constante estética andaluza de los poetas del sur. Esto lo saca uno de 255 biografías de autores de Bueno, que lo he sacado de internet, sí, pero que lógicamente haría falta una introducción, pues claro, vamos a charlar de poesía. Es que vaya tela. Y más de un señor dirá, bueno, y este señor sabemos que ha sido político, que ha sido practicante o ATS, que da, los que lo conocéis así, sabéis que está en la televisión, que tiene conocimiento de muchísimos temas, pero claro, esa profundidad que yo he dicho ahora mismo, esa raíz, esos cimientos y ese conocimiento del tema poético, por lo más ha llegado a sus familiares y sus más allegados, pero claro, la mayoría de nosotros pues lo desconocemos. Pues amigos, Paco, antes de entrar en la tertulia y de hablarnos de la tertulia, esa importante tertulia, lo que significó en Écija y lo que marcó en Écija, y aunque hoy hay ya otras corrientes y demás, defínenos para un profano como yo te he dicho, ¿qué es la poesía? Anda. La poesía eres tú. Ya está. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Eso decía Gustavo Adolfo Bécquer, que es un maestro. Yo cómo lo voy a esto. Si unos ojos conmueven el alma de un hombre hasta el punto de producirle el escalofrío, ese escalofrío tiene que salir por algún sitio. Y entonces yo siempre digo que nosotros como seres humanos somos un recipiente de barro, pero ese recipiente de barro tiene un alma que es el pensamiento y el sentimiento. Y no existe ningún lugar anatómicamente que se sepa dónde está el alma. El alma es un sitio que no tiene realmente dentro del cuerpo un sitio. Pero es que también hay cosas que siente el hombre que el alma no es capaz, no tiene palabras para expresarla. Entonces, en el momento en que se produce esa sensación, ese alma o ese aliento que tenemos que nos diferencia tanto de los demás animales, de los demás seres vivos, que es esa parte, ese aliento de Dios que nos dicen, ¿no? Ese aliento de Dios y sobrenatural, dilo como tú quieras. Cuando aparece esa sensación y sientes eso en una mirada, en algo, tienes la necesidad de expresar algo. Y cuando no tienes palabras para expresarlo, entonces es cuando surge la poesía, te sales como un Big Bang que se produce dentro tuya, es como una sensación de estallido que tiene que salir. Hay veces que sale pues porque te emocionas y te sale con las lágrimas, porque lloras de emoción y se te ponen los vellos de punta, como si quisiera salir de ti algo por la sensación que sientes.
Entonces, cuando encuentras palabras para expresar eso, o por lo menos crees que las encuentras, además eso brota de momento, y cuando brota, brotó. Lo malo es que después hay quien se empeña, una vez que ya ha brotado, en tratar de encauzarlo, y entonces es malo, porque entonces cuando ya estropeas la poesía, ¿no? Como decía Juan Ramón, déjala ya, la rosa es así, porque él se empeñaba en tocar la primera poesía que había surgido, en tocarla y retocarla y retocarla y retocarla. Eso nos pasa a todos, eso me pasa a mí también, y nos gusta tocarla, y bueno, esta aquí se queda mejor así, y cuando te das cuenta dices, si es que no, si es que una poesía siempre está inacabada, pero la mejor forma de hacerlo es cuando surgió, y ahí sí, déjalo. Entonces, un cuadro, una persona, una señora que con dos colgantes y ahora las quiere hay más collares y más cosas. Y lo que hace es estropearlas. Ya. Y en el cuadro pasa eso. Pues también. Muy buena definición. Yo la había visto en Wikipedia, pero expresado. Le voy a mandar el vídeo a los de Wikipedia para que trasladen a Wikipedia la definición de poesía que nos acaba de dar. Paco, otra duda que tengo y que te pongo encima de la mesa. ¿Poesía y poema y poesía es lo mismo? No. Vamos a ver. Entiende que te lo pongo no es lo mismo artista que artesano. No es lo mismo artista que artesano. No tiene nada que ver. Es decir, te he dicho que la poesía es algo que surge. Sí. Es algo que surge y te surge o no te surge. Y eres capaz de trasladarlo a un papel o no eres capaz de trasladarlo a un papel. Que bueno, mira, no se puede escribir poesía si no se lee. Porque cuando tú tienes que expresar eso, debes de tener el suficiente vocabulario como para trasladarlo. Y la suficiente, vamos a llamarlo, conocimiento de la sintaxis o del ritmo, para tratar de trasladarlo con una estética que llegue también, que conmueva a otras personas, aunque no lo escribas para otras personas. Sin embargo, el artesano es el que escribe para otras personas. El artesano es el que dice, voy a hacer un soneto. Voy a escribir un soneto. ¿Sobre qué? Porque hay un concurso sobre el caballo. Y voy a empezar. Y entonces empieza el soneto, se sabe que son 2 cuartetos y 2 tercetos en decasílabos, consonantados y tal. Aparecen los hemistiquios, lo que es una sinalefa, lo que son las diéresis. Hay una serie de cosas que hay que conocer y punto. Y ya una vez puesto a escribirlo, puedes tardar 3 días, 5 días, 10 días o 2 meses en escribir un soneto. Pero a ti te sale un soneto seguro. Pero es artesano, eso es artesanía pura. Eso no es esa salida, lo que sale espontáneamente de ti, de golpe y porrazo, ¿no? Mira, voy a poner un caso que me gusta mucho porque Federico García Lorca, por ejemplo, para mí es, en el siglo XX, para mí Federico y Juan Ramón eran los 2 grandes poetas. Federico era la poesía pura. Entonces, fíjate hasta qué punto que un día bajaba con Luis Rosales. Yo creo que eso lo he dicho varias veces, pero bueno, siempre es bueno para ponerlo como ejemplo. Un día, una tarde, bajaba con Luis Rosales, iban todas las tardes, por la zona del Albaicín y por la zona del Sacromonte y tal. Y bajando un día por los caminos aquellos de Granada, en el campo, aquellas alamedas, pasaron junto en el caminito, junto a unos árboles y tal, y de pronto se quedó Luis Rosales parado y le dijo, Federico, espérate, escucha, algo hay extraño aquí, no notas nada raro. Y se quedó Federico, dice, sí que hay algo extraño. Y dijo Luis Rosales, dice, ya sé lo que es. Dice, mira, que es que esa fuente que hay ahí, la estarán limpiando y le han cortado el agua y no cae el agua que todos los días, cuando nosotros bajamos, estamos escuchando siempre que ha caído el agua y no nos hemos dado cuenta y es que han cortado el agua. Y Federico automáticamente le dice a Luis Rosales, querido Luis, es que el agua también se duerme una hora. Es que el agua también se duerme una hora. Eso es sentir un hecho tan
y expresarlo así. Tan de esto como para decirlo. Juan Ramón, en una de sus salidas con Platero, hablaba de que, bueno, había caído, ahora que estamos en otoño, habían caído las hojas de los árboles, ¿no? Y de pronto va él y se queda mirando y dice, Platero, mira, parece como si el otoño le hubiera dado la vuelta al árbol. Porque resulta que se habían caído todas las hojas de la copa del árbol, entonces estaban abajo las hojas, pero arriba las ramas se habían quedado como si fueran las raíces. Claro, entonces la imagen era el árbol invertido, ¿no? Y dice, mira, parece que el otoño le ha dado la vuelta al árbol. Yeah. Son visiones que los tenemos todos los días, pero que hay que ver. Hay que saberla expresar. Hay que ver, hay que saberla expresar. Hay que saberla expresar. Francisco, eso es poesía. Ya, el otro día, hablando aquí precisamente con Paco Martínez Calle, del poeta Balmaceda, que yo me hice Balmaceda a los carpinteros, como dije en el vídeo, digo, pero además que hay, estoy explicando. Ahora este hombre, pues, como ya se quedó de manifiesto en el vídeo, con las explicaciones que nos dio Martínez Calle, pues no sabía leer, no sabía escribir y tal igual. Entonces, a raíz de lo que tú has dicho y tal, pero todas estas personas que pero Balmaceda era un trovero, sí, realmente. Sí, pero todas estas personas que tú has nombrado sí tenían estudios, tenían una cultura general, digo García Lorca, sí, esta gente. Pero para ser poeta, eso no se estudia en la universidad, ¿no? El poeta no se estudia. No se estudia. No se estudia. Un arquitecto puede ser poeta. Sí, claro, perfectamente. Un chupatinta, como decía yo, digamos. Todos tenemos de poetas poco, como de locos. Ya sabes todo eso. Pero hay que de poetas y de locos todos tenemos un poco. Ahora bien, porque todos tenemos la fibra sensible, a todos nos emocionan las cosas. La cuestión, vuelvo a decirte, no es que te emociones, sino que después seas capaz de expresarlo de forma que empatices con los demás. No lo escribes porque, lo escribes muchas veces, lo escribes por una necesidad, ¿no? Yo he tenido a Mami hospitalizada, mi mujer hospitalizada y muy mal, y yo lo único que me consolaba de vez en cuando cuando me recordaba, era escribir, porque es una válvula de escape. Y no escribía para nadie, escribía para mí. Después se tradujo eso en un libro, pero yo lo escribía para mí, no para nadie. Entonces es una necesidad de decir algo. Y lo dices escrito. ¿Qué problema hay? ¿Qué diferencia hay? Es que quien no ha leído, es muy difícil que saque un buen poema. Eso es muy difícil. Si tú no has sabido o si tú no te has preparado para eso, si tú has leído mucha poesía, al leer mucha poesía, a ti se te va quedando una cosa que es fundamental en la poesía, que es el ritmo. Un poema tiene que tener ritmo. Como decía Curro Torres, ritmo y compás. Bueno, pues ritmo y compás. Tiene que tener ritmo y compás. La prosa es la prosa. Puede haber prosa lírica, pero no es poesía. Ahora todo el mundo dice, es que esto es poesía, esto es poesía. ¿Qué poesía puede ser decir tal cosa? No, cuidado. Poesía no es eso. Poesía es lo que se expresa de una forma, pero por lo menos que tenga un cierto lirismo, un cierto compás, un cierto ritmo. Que al sonido, cuando no lo leas tú, sino cuando lo lea otra persona, cuando lo esté leyendo él, también a él le llegue ese ritmo. Y eso es fundamental, y eso está en el número de versos, en el número de sílabas, que tiene cada verso, en la forma que las has compuesto. Que hay que estudiar. Tiene sus secretos. Hay que estudiar. Sí, hay que por lo menos estar preparado. Hay que estar preparado, no se puede escribir. Entonces, el poeta del pueblo espontáneo que nace, que sale, son excepciones, ¿no? Mira, no, hay una cosa que son los troveros. Por ejemplo, Balmaceda era un trovero. Lo que llamaba la atención a Luis Montoto y lo que le llamaba la atención al padre de los Machado era que fueron los dos que realmente apadrinaron a Balmaceda, fue que encontraron a un señor analfabeto a los que ellos en sus reuniones le cogían y le decían dos palabras, cualquier cosa, ¿no? Caballo y alforja, ¿no?
Y de pronto decía yo, yo tengo una forja tal que esto del caballo y esto del caballo. O sea, y sacaba de momento, pum, te sacaba una soleá o te sacaba un... Eso es lo que en Argentina eran los gauchos de la Pampa, el Martín Fierro de Argentina, que habla de los troveros, ¿no? O sea, los troveros, bueno, de Murcia, de las minas y en fin, esos son cantores que van saliendo, que normalmente utilizan el octosílabo, porque en el castellano la oración más fácil que tenemos es el octosílabo, igual que el endecasílabo, o sea, el verso de 11 sílabas. Es italiano. A nosotros es difícil que nos salga una frase normal con 11 sílabas, pero sin embargo con 8 sí nos sale. Nosotros hablamos en octosílabos. Entonces, para el español lo que mejor suena normalmente son los romances, los versos de 8 sílabas, o bien los pares, los de 10 sílabas, los de 12, mejor que los de 11. El otrovero procura siempre normalmente el romance, porque es muy fácil. El romance es muy fácil. Y cortito, ¿no? El romance son 8 sílabas, sí, que además son asonantes, o sea, no son consonantes. O sea, la diferencia entre consonante y asonante es que la consonante tiene que ser justo. Un soneto me manda a ser violante y en mi vida me he visto un tal aprieto. 14 versos dicen que... ¿no? Cuarteto, soneto, rimando, van los 3 delante. Date cuenta que es ante, violante, ante. O sea, las 2 últimas sílabas, las últimas, tienen que ser exactas. Mientras que los asonantes no tienen que ser exactas, no tienen que ser las mismas. Entonces el romance es mucho más fácil. Pero además el romance, la primera no tiene por qué... no tiene que rimar con la tercera, ni con la quinta, ni con la séptima, ni con la novena. La segunda sí tiene que rimar con la cuarta, con la sexta, con la octava. Y van rimando los pares, no van rimando los... Pero después va escuchándolo, ¿de acuerdo? Y va corriendo, van por la Vega, por ejemplo, a las puertas de Granada hasta 40 comeles, y un capitán que nos manda. Eso suena bien, son octosílabos, y rima la segunda con la cuarta. Eso es un romance. Eso es lo más propio de la poesía castellana. Para los españoles es lo que mejor le entra en la vida. Paco, la poesía, por lo que tú estás explicándonos ahora tan perfectamente, ahí el que escribe la poesía, entiendo yo, que tiene que estar dotado también de una capacidad para saber, a través de la palabra, trasladar esos sentimientos que eran plasmados en papel, entiendo yo. O hay personas que escriben poesía y sin embargo después no saben trasladarlo y lo trasladan otras personas. ¿Me estoy explicando? No me estoy explicando. Es decir, yo escribo una poesía, pero ahora no tengo oratoria para expresar lo que yo he sentido. La rapsodia. Eso. Bueno, yo es que me pierdo. Capacidad de rapsodia, capacidad de recitación. Ahí tiene que haber una simbiosis, una combinación, un sincronismo para que eso salga perfecto. Por eso te estoy diciendo que es así. Claro, por eso te estoy diciendo que es importante saber hacerlo. Es decir, verá, hay personas, estamos hartos de verlo, en muchos, en pregones que escuchamos, en personas que escuchamos recitar, que están recitando y suenan estupendamente. Tú dices, están sonando bien. Tiene que ser que tú hayas escrito mucha poesía para darte cuenta de que no está sonando bien, que no está bien. ¿Por qué? Porque a la hora de que esa persona lo lee su poema, él sabe, o sea, va leyéndolo como, pero tiene un octosílabo y después le viene un verso de 9 sílabas, que eso cruje como enormemente. Cuando no están bien sintonizados los versos, tú los notas perfectamente. Pero claro, los nota el que lo escribe. Eso para mucha gente se ponen, todo el mundo diciendo, ¡qué bien, qué bien! Yo, por ejemplo. Y tú dices, pues no está bien, porque no está bien escrito, o sea, no suena fatal. Pero eso es un círculo muy concreto, los que sabéis interpretar eso. Claro, eso suena fatal, pero entonces, ¿por qué eso? Porque cuando esa persona no está para leerlo,
y se ha editado, o sea, se ha impreso el poema, el que vaya a leerlo, tú lo vas a leer y a ti te tiene que sonar bien. Entonces, cuando te das cuenta que ese poema no suena tanto como... Eso pasa como con las letras de los carnavales. Tú escuchas a una chirigota, una comparsa, sobre todo, una canción, y dices, qué bonito, qué bien, esto, que te cuadra con la... Porque lo cuadran con la música, claro, y está precioso. Pero después lo ves en el cuadernillo, en la folletito, ves la canción, claro, y si no te sabes la música y no la vas leyendo con la música, dices tú, y esto, cosa más rara, ¿no? ¿Qué está diciendo esto? O sea, te quedas un poco como... Y es porque, claro, no es lo mismo que te la canten a que tú lo leas. Pues igual pasa con el poema. Y los poemas tienen que estar bien escritos para que después el que venga y lo lea, los lea como tú los has escrito. Ya. Los poetas, Francisco, se encasillan, me voy a intentar explicar, es decir, la poesía existe de la vida, de la muerte, del romanticismo, de la alegría, o sea, muchos palos, digamos, como en el flamenco. ¿Hay poetas que se encasillan en un tipo de lo que yo estoy diciendo, o normalmente el poeta domina bien toda esa rama o faceta o elemento, no sé cómo llamarlo? El que es poeta evoluciona siempre. Sí. El que es poeta evoluciona siempre. Sí. Por eso te he dicho, cuando tú me has dicho a mí lo de doctor y tal, digo, no, déjate, el poeta siempre es un aficionado, porque siempre está aprendiendo. En constante evolución. Siempre. Por eso es tan importante lo de las tertulias. Por eso esta tertulia fue tan importante. Porque además cada uno de nosotros era de una forma de ver la poesía totalmente distinta. Y unos aprendimos de otros. Que eso es lo importante. O sea, entonces se encasillan los poetas. Claro, pero vamos a ver. No en lo que tú has dicho de la alegría y la pena y tal. No, la alegría muchas veces te da... como claro, te puede emocionar y te puede hacer escribir un poema. Pero lo que más te mueve, lo que más te conmueve quizá, lo que más te hace escribir es la tristeza. Cuando estás triste, ya te he dicho que es una válvula de escape, ¿vale? El último libro mío de poemas, el último poemario, que se llama Descabalgando la luna. Precisamente se llama Descabalgando la luna por eso. Porque nosotros siempre estamos en la luna, ¿no? El poeta siempre se supone que está en la luna, soñando cosas hermosas, estrellas y tal. Bueno, cuando vienen las cosas, los palos gordos, y cuando vienen, se tiene mucha más necesidad de escribir, porque además encuentras mucho más consuelo escribiendo. Encuentras una salida, es una gatera para poder salir. Y eso me hizo escribir mucho, y entonces, pero escribir con una intensidad y un intimismo que no lo había escrito nunca. Para mí es muy especial ese libro. Y por eso le puse, en el título puse Descabalgando la luna, porque descabalgué esa luna. Me di cuenta que en las aristas de los días, en el dolor, en la tristeza, ahí es donde está la necesidad de escribir. Es mucho más importante. Entonces, eso. El poeta es poeta a las 24 horas del día, está claro, pero la inspiración es cuando le llega. La inspiración llega cuando llega. Aunque tú eres poeta, pero en el momento de la inspiración, sea en un café, sea en una tertulia, sea... Te dicen... igual que el dibujante que... Decían que la inspiración te pille escribiendo, ¿no? Decía uno de los grandes. Yo te digo, no me acuerdo ahora mismo quién, así que no te lo voy a decir. Yo te digo que no hace falta. Yo me acuerdo decía uno de los, es que no me acuerdo, uno de los escritores del 19, que estaba siempre reñido con otro y se metía mucho con él, el otro y tal, y llegó un momento en el que el otro en el que él le hizo una crítica al otro que le decía, dice, este es un hombre que escribe y escribe y escribe, y en un momento dado no se le ocurre nada y sigue escribiendo. O sea, que es lo peor que puede ocurrir. Es decir, no puede ser eso de que tú no puedes estar todo el día escribiendo. Te llega. Lo malo es que cuando te llega, la inspiración es algo que te llega en el momento menos pensado, en el sitio menos adecuado
y siempre a un montón de metros del bolígrafo con tinta, el primer bolígrafo. Eso te cuesta un trabajo muchas veces, por eso siempre tienes que ir con una libretita o con un bolígrafo que pinte, porque es que como se te vaya, se te fue, ¿sabes? Y el poeta le puede llegar esa inspiración, o porque a lo mejor el poeta está dormido, a ver si soy capaz de explicarme, está dormido y le sale la vena, o le viene la inspiración, o le viene la luz, con 20, o con 40, o con 60 años, o el poeta tiene que ser de joven. No, el poeta lo siente desde siempre. Lo que pasa es que a lo mejor no se pone por razones personales hasta una cierta edad. Eso ha pasado, por ejemplo, nosotros dentro de nuestra tertulia Ontanar teníamos a Pepita Tomás, que era una mujer que escribía extraordinariamente. Cuando ella desapareció, por desgracia, nosotros en cierta ocasión, conocimos, gracias a Manolo Díaz Baena, a Rosario Bersabé. Yo le presenté aquí un libro, le he prologado 2, y le presenté después otros 2 libros más, y se lo presenté a Marcelino Fernández Piñón. Y Marcelino, nosotros la conocimos, hablamos con ella, estuvimos, y nosotros dijimos, esta es la nueva dama de la poesía exijana. Nosotros la bautizamos con la nueva dama para nosotros, la nueva dama de la poesía exijana, después de Pepita, Rosario Bersabé Monte. Rosario vive en Cataluña, pero es una exijana de pura cepa. De hecho, en su correo es exijana, ¿no? Astigitana, y es una mujer con una sensibilidad extraordinaria, que llevaba mucho tiempo sintiendo la poesía, pero que no se puso a escribir hasta ya una cierta edad, hasta los 50 pasados. Pero resulta que se empezó a escribir cuando a mí me lo dijo Manolo, yo, que era una mujer como 50, cuando yo leí su primer poemario, digo yo, puñeta, pero tiene una altura, pero es que cuando le leo el segundo poemario el año siguiente, había eso, una evolución tremenda, y en el tercero la evolución, o sea, que lo tenía ahí dentro como un volcán explosionado. Y empezó, y ahora mismo y es una mujer que que está recitando mucho, que está en muchos recitales poéticos, que está en mucho ambiente poético, y que es una poetisa extraordinaria. Rosario es un ejemplo de que, aunque venga tardío, la poesía viene. Y ya para antes de entrar de lleno ya en lo que veníamos a hablar, pero había yo inconveniente haber hecho esta introducción porque... No, si a mí me viene bien. Conmigo se meten porque en mi programa hago yo una entradilla y hago una introducción y dicen, mira que eres largo tú con la introducción. Digo, más largo es Rafael. No, sí, a mí, algunos amigos en común que tenemos, que le he dicho yo que hoy nos íbamos a sentar, que ya no era nada, dice, pues vamos a ver si no te dice, hasta ahora habéis tenido suerte, porque hasta ahora mismo habéis salido siempre a los puntos, dice, porque ustedes dos juntos, porque es que no dejáis hablar a nadie. Como aquí estamos los dos solos. Es que no dejáis hablar a nadie. Bueno, antes de entrar de lleno ya en esa importante tertulia, en que vamos a hablar a largo y tendido de sus componentes, de lo que ha sido y lo que representó, y no sé si sigue representando, porque no lo sé si sigue actualmente en vigor, pero bueno, antes de eso, y ya para finalizar en este punto de aprendizaje y en esta lección que nos está dando. La poesía, ¿de dónde viene? Es decir, este movimiento, el movimiento de la poesía poético, ¿viene de los griegos, de los romanos, de los árabes? ¿De dónde viene? De la musa. La musa viene de... Pero hay datos históricos donde se sabe... De la musa, hombre, claro, los primeros poemas, los primeros de estas obras en verso, que en el mundo occidental, China tenía lo suyo, en el mundo occidental, pues Homero, con el tema de la Ilíada y tal, que viene de los griegos, venían de hace muchos años, pero siglos, pero no... Te digo que la poesía ha ido evolucionando mucho, y ha evolucionado mucho. ¿Existe la poesía española? Claro que existe la poesía, claro. Entonces, ¿y existe la poesía cigana también? Claro que sí, y existe. ¿No? Y la sevillana, o sea, que la poesía es tan amplia que también existe... Hombre, no, nosotros lo que pasa es que bebemos, todos bebemos. Lo que pasa es que la base es la base. Todos bebemos de todo. O sea, aquí todo el mundo, ya te he dicho que es fundamental leer. Cuando lees, quiera o no quiera, te impregnas ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo que era España, en Castilla, en lo que era, tenía sus propias poesías, sus propias métricas distintas, y cuando se importó, ¿no?
el decasílabo, por ejemplo, de Italia, pues con Garcilaso y toda esa gente, pues bueno, esta gente vieron que estaban bien, bueno, e importaron otro tipo de métrica. Pero lo que es la poesía en sí, te vuelvo a decir, la poesía es el sentimiento. Y el sentimiento se puede expresar desde una métrica muy hasta una forma mucho más. Tú, por ejemplo, te voy a poner un caso. Neruda, por ejemplo, escribe Sus Nocturnos, que es uno de los poemas más hermosos que hay. Y lo escribe de una forma tan natural que parece como si estuviera hablando, ¿no? Por ejemplo, dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y los astros azules tiritan a lo lejos. Bueno, pues eso, que parece que es prosa, está absolutamente medido. Y es verso mayor, o sea, está en métrica mayor. Están perfectamente medidos los versos. Y parece, pero lo escribe como si fuera una prosa normal. Sin embargo, otros utilizan, ya te digo que hay también otro poeta sudamericano, Asunción de Silva, que a mí me encanta. Asunción de Silva tiene una historia muy triste, que se casa y bueno, y en la noche de bodas muere su mujer y tal. Bueno, luego a él escribe un nocturno y aparece con, por lo menos en la historia, ¿no?, que se cuenta, aparece con un tiro en la cabeza, en la playa. Y entonces él utiliza las vocales abiertas, fíjate, para darle una languidez al poema y como una onda de infinito, ¿no? Y entonces escribe en un poema ese nocturno, cuando lo vas leyendo, y los perros aullaban a la luna pálida, y tu sombra y mi sombra formaban una sola sombra larga, una sola sombra larga, una sola sombra larga. Tú fíjate, pero fíjate lo que es, date cuenta que eso suena así porque utiliza las vocales abiertas. Fíjate, incluso dice, tu sombra pálida. Al decir pálida, fíjate que está utilizando dos vocales abiertas, la A, pero una de ellas además acentuada en una esdrújula, con lo cual la palabra aumenta, se alarga, pálida. Y tu sombra, ahí hay una O y una A, y tu sombra, y mi sombra, otra O y otra A, formaban OAA, una sola OA, sombra OA, larga AA, una sola sombra larga, una sola sombra larga. Y lo deja como si no acabara. Cuando tú acabas y rematas un poema, acaban tú quieres acabar y metes un agudo, y metiendo el agudo, pues lo rematas. Sin embargo, si quieres dejar un poema como inacabado, y en este caso Asunción de Silva quiso dejarlo así. Para los que no entendemos, los profanos, como yo te he dicho, pero nos gusta escuchar. Una poesía pasa igual que un buen cante, que aunque no entienda de un buen toreo, en fin, pero es que la poesía bien, y tú se dice recitar, ¿no, Paco? Sí. Y es que tú recitas muy bien, hombre. En Asia hay una gente que recita muy bien la poesía, pero a ti te tenemos aquí ahora presente. Y la verdad que cuando uno os escucha es que, y no es por recrearte los oídos ni a ti ni a los demás que recitáis también, pero cuando escucha uno, la sensación que yo tengo es que se detiene el tiempo, Paco. Es que se para el tiempo. Es que la poesía es preciosa. La poesía en sí es preciosa, pero vuelvo a decirte, la poesía, la gente piensa, no, es que es como el que pinta y dice, no, yo ya soy pintor, ¿no? Porque como han visto cuadros de Juan Gris y han visto de Miró, yo pinto así, ya está, yo pinto estupendamente. O yo escribo poesía porque ahora la poesía es cualquier cosa, no. Poesía no es cualquier cosa. Yo veía en un programa de televisión local, precisamente, a unos chavales hablando de poesía, y yo me eché la mano a la cabeza, porque yo decía, por Dios, ¿cómo están diciendo esto? Yo escribo esto aquí y tal, y esto ya es poesía. No, esto no es poesía. Hay que saber lo que estamos hablando, los tonos que tú le das
a la hora de leerlo, yo leo Asunción de Silva y lo puedo leer así, porque él lo escribió así para darle esa sensación. Y él tenía que saber escribir para dar esa sensación. Unas horas. Esa forma de escribir con las vocales abiertas, eso, y con las esdrújulas, eso tenía que saber hacerlo. Pero para interpretar eso hay que leer mucho, Paco. Hay que leer mucho, si no, no interpretas tú eso. Es que no hay más remedio. Tú me das una poesía para yo leerla ahora y se pega todo el mundo una pecharre y el primero tú. No. Hombre, sí, porque es que no eso, he leído lo suficiente. Si es leer, si tú lees, lo que yo te puedo decir, lo que pasa aquí, ahora mismo, le das el ritmo, el compás, que decía Curro, el compás, ritmo y compás. Cuando tú lees y lo vas leyendo con ritmo y con compás, cuando tú escribes, inconscientemente también le das el ritmo y el compás. ¿Sí? Y si no, después lo repasas y te das cuenta y entonces lo ves. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Francisco. Bueno, antes de entrar, como hemos dicho, que me se ha olvidado al principio, disculpe la propiedad, estamos, lógicamente ustedes ya lo habrán visto por las imágenes, porque ya este es el cuarto vídeo que hacemos en esta casa señorial del siglo XVIII, en el Hotel Domus Asti, convertido en hotel turístico y decorado pues con muebles de la época del siglo XVIII, el siglo XIX. Estos sillones además se notan perfectamente su uso, son de principios del siglo XIX, de 1900, o sea que esto es un encanto. Así que nuevamente a los propietarios, pues nuestro agradecimiento por la amabilidad, la deferencia y la atención que tienen hacia todos nosotros, permitiéndonos usar los espacios en esta casa. El amigo Paco no la conocía, y por lo que acaba de ver, pues también te ha agradado. Además, pero yo te pedí que fuera aquí. Sí, efectivamente, lleva razón. Le dije, Paco, podemos hacerlo aquí, lleva razón. Aquí. Dice, quiero la casa esta. ¿Pero sabes por qué? Pues no lo sé, eso no te lo pregunto. Bueno, pues fue porque aquí al lado, justo al ladito, fue donde nació el germen de la tertulia poética Ontanar. Anda. Pues mira usted. Lo dicho, vamos a entrar de lleno. Retrocede usted en el tiempo, por favor, rebobine el disco duro, sí, que con tantos gigas lo tiene usted ahí, y con tanta fibra óptica. Y cuéntenos usted a eso en el 80, cómo nace, cómo no nace, por qué nace, el objeto, si costó trabajo fundarla, y todos los desarrollos, quién fueron los fundadores, cómo se amplió, su trayectoria, qué hitos importantes tuvo y si actualmente sigue. Bueno, primero, a comienzos de los 80 fue cuando... Y surgió precisamente aquí al lado, aquí justo al lado de la Domus. Había un cocherón que utilizaba Manolo Díaz Baena como taller de taxidermia, de restauración, las cosas que él hacía, ¿no? El tema de repujados y tal. Entonces, Curro Torres y yo, que entonces a la sazón éramos enemigos de Écija, los vocales de flamenco y tal, y de cultura y tal, y teatro, pues nos juntábamos y nos veníamos por las mañanas, cuando ya teníamos libre, nos veníamos aquí al taller de Manuel para echar un ratito con él. Y empezamos viniendo, después ya empezamos trayendo una botellita de vino. ¿Tú eras el niño en aquella fecha? Yo era un niño totalmente. Eso es, porque un niño totalmente. Lo tenemos todavía. Yo tenía 20 y algo. Yo tenía 20 y algo. Entonces, pues nos poníamos a leer poemas, a leer poesía, a hablar y tal. Pero al cabo de un par de años, el taller se vendió. Y entonces quien le tenía cedido el taller le dijo que tenía que dejar aquello. Y dice, bueno, pues mira, ya vais a tener que dejar esto. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo no quería que aquello se acabara, ¿no? Porque yo tenía la sensación de que lo que estamos hablando se aprendía. Yo aprendía mucho. Yo aprendía mucho de Curro y de... Mi poesía no era como la de Curro o como la de Manolo, porque Curro era un hombre muy... que sobre todo eran soleares y eran tal... Curro era un poeta del pueblo. Era un poeta extraordinario. No, sí.
Curro era un poeta extraordinario. Curro tenía una sensibilidad extraordinaria. Era un hombre que no había estudiado muy poquito, pero que se dio cuenta que tenía que saber, y entonces se dedicó a aprender comprando los libros al peso. Pero compraba, que llegaba a su casa un remolque de libros, remolque de libros. Y en la entrada de la casa, tú ya entrabas en la casa, en la calle Rosales, y a la izquierda tenía una habitación, y tenía hasta arriba, hasta el techo, lleno de libros. Pero ibas a su cuarto, estaba él allí con 3 o 4 sillas, y tenía unos pocos de libros que los leía a la vez. Pero además es que Curro es la persona con más memoria que yo he conocido en mi vida. O sea, tenía una memoria prodigiosa. Y se leía los libros, el tío. Y a él estaba obsesionado con el tema del soneto, y estaba queriendo, y me pidió que yo le ayudara un poco al tema del soneto, ¿no? Me había escuchado cuando precisamente tú has hablado ahí de lo del el pregón que di la Virgen del Valle, en el 82. Ella me había escuchado en algunas cosillas, y quería que a ver si yo podía ayudarle con lo del soneto. Y entonces yo me junté con él, y él me cogió a mí como... era un poco tartajosillo, y entonces, como él daba conferencias y charlas y eso, me pidió porque yo le ayudara y tal, y le transcribía lo que él me iba diciendo. Y después, cuando llegaba el momento de la conferencia, le leía yo la conferencia, porque él tenía dificultades. Entonces realmente éramos uña y carne en un momento dado. Y bueno, ¿y a esto cómo lo hacemos? Bueno, llegamos a tal punto que hoy las hijas, o sea, Valle Torres, pues me dice Tito Paco, ¿no? O sea, porque a mí no es Tito Curro, como me dicen, no, ahorita no Curro. Llegamos a tal hermandad, a tal cosa, que bueno, que ya con Manolo y eso, que cuando yo vi que esto va a desaparecer, que esto no puede ser, entonces le pregunté yo, oye, ¿qué os parece si nos juntamos y hacemos una tertulia un poquito más? Digo, hablo yo con Tomás Bebiá, con don Tomás. Que don Tomás Bebiá había sido mi profesor en el Instituto Laboral. Y Pepita Tomás, que también la conocía. Entonces digo, ¿por qué no nos juntamos? Vamos a juntarnos, venga. Total, que todos al final, yo hablé con todos, vamos a juntarnos en el Talega. Qué grandes personas. En el Talega. Yo, para mí, fundamentalmente, para mí Tomás fue algo muy especial, porque para mí era don Tomás, siempre era mi profesor, y en aquella época, pues don Tomás. Entonces era mi maestro, ¿no? Pero llegamos hasta el punto también, después en la tertulia, que era mi hermano Tomás. Y él me decía mi hermano. O sea, nosotros nos decíamos hermano. Era mi hermano Tomás. Entonces yo, cuando hablaba de él, o lo tenía que presentar, porque lo presentaba, y le presentaba algunos libros, yo decía, mi maestro Tomás, mi hermano, ¿no? Y entonces siempre era eso, ¿no? Mi maestro Tomás, mi hermano. Era, porque para mí existía esa dualidad, ¿no? Y bueno, pues nos juntamos en el bar Talega. Sí. El día 26 de septiembre. ¿El bar Talega dónde está? No sé, más que nada para los que están mayores. El bar Talega era donde se comía el mejor bacalao que había, frito en Esia, allí en aquella cintería, al principio de aquella cintería, pues en el fondo, donde está el patio, donde estaba el patio, allí nos juntamos el 27 de septiembre del 86, y que era sábado. Y además yo escribí entonces como una especie de poema que decía 27 de septiembre, como un presagio, 2 y 7, 9, mes noveno, buenos hados. ¿Después de feria? Buenos hados, después de feria. Y entonces allí estuvimos hablando y vimos que el único problema que había era que Pepita Tomás pues tenía entonces a su marido muy mal, y ella no podía estar yendo. El problema era el sitio de reunión, porque ella no podía trasladarse, pero nos dijo que al lado de su piso tenía otro piso ella, justo enfrente, en el mismo Arrellano, y que podíamos reunirnos en ese piso, y ella se mantenía en su casa. Así que... ¿Ella vivía en la calle Comedia, Paco? No, ella vive allí al lado del Palacio de Benamí, justo al lado del Palacio de Benamí. Ah, es verdad, sí, gracias. Entonces allí nos íbamos, y nos íbamos todos los sábados, íbamos allí, y nos juntábamos allí en casa, en el piso de enfrente. Las personas que has dicho. Las 5, sí, en el piso de enfrente. Hasta que murió Juan,
Entonces ya dijimos, mira, no vamos a hacerle más gravoso porque ella siempre nos ponía nuestro café. Después nosotros llevábamos las pastas, llevábamos cositas, pero ella era la que ponía el café siempre y tal, y no. Total, que al final estuvimos 2 años, los 5, y la verdad que fue muy bien. Y en el segundo año, cuando ya íbamos entrando en el segundo año, hubo una huelga de estudiantes y llevamos yo entonces había empezado ya con teatro, y yo tenía dentro del grupo de teatro a estudiantes de allí de San Fulgencio, sí. Y entonces yo le pedí a una de ellas, a la hija de Julián, a Merche, la hija de Julián, que era el alcalde, Merche, le pedí que viniera a explicarnos por qué la huelga de estudiantes. Y vino ella y estuvo allí, le encantó la tertulia poética, nos explicó, éramos los 5. Y después, pero para el siguiente sábado, digo, bueno, pero ahora voy a traer a la otra parte. Y entonces Marcelino, que era Marcelino Fernández Piñón, que era el director del instituto, le dije a Marcelino, ¿por qué no vienes y tal? Y vino Marcelino a explicar por qué lo de la huelga de los estudiantes. Y así escuchamos las dos partes. Pero Marcelino, que venía y nos explicó, cuando escuchó la segunda parte de la tertulia, cómo nosotros leíamos, cómo nos leíamos uno a otro, cómo comentábamos los poemas de uno y de otro, cómo nos dábamos leña, porque nos dábamos una leña tremenda. Le encantó. Y esa misma noche me llamó a casa y me dice, mira, Paco, a ver qué te parece un poema que he escrito, que me habéis picado. Yo escribía, él escribía cuando estaba estudiando. Dice, mira, y me leyó un poema y me dejó, digo, está muy bien y tal. A ver si me invita otra vez y tal, para yo llevar el poema, bueno. Y eran unos poemas bastante abstractos. O sea, Marcelino en un principio escribía de una forma muy... era un Dalí un Dalí, un Picasso. No, era una cosa... Porque es que tenía mucho vocabulario, tenía una cantidad de vocabulario tremendo, y él pensaba que utilizando tanto vocabulario, pues así se... Y la verdad es que iba a sorprendernos, ¿no? Iba a sorprender. Entonces, pues de alguna forma, él llegó allí y realmente lo sorprendió. Yo le dije a ellos, mira, ¿a vosotros importa que venga Marcelino otra vez, que ha escrito unos poemas? Y bueno, durante 2 semanas estuvo... bueno, la semana siguiente yo pedí permiso, a la segunda semana volvió otra vez él. Pero volvió para leernos sus poemas. Y durante esas 2 semanas estuvo todos los días escribiendo y además llamándome por teléfono leyéndome los poemas. Y que yo al principio lo pasaba un poquillo apurado porque los primeros poemas eran fuertes. Claro, y digo cuando los lea allí, me verás tú que yo era el más permisivo de la tertulia, porque Pepita Tomás escribía como escribía. Es que tú eras, lo que he dicho, el niño de la tertulia. Pepita Tomás escribía muy ortodoxo. Manolo Díaz Baena es el mejor, un hombre con una métrica y una extraordinaria. Curro era también igual, pues, Soleares, sobre esto, tal, pero era Tomás era el más ácrata, escribía y yo pues aprendía de los 4, ¿no? Bebía de los 4. Yo bebía de los 4, pero claro, yo digo, cuando llegue Marcelino, esto lo va a revolucionar entero. Cuando llegó empezó a leer los poemas, se quedaron así mirando, se miraba a la gente, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué está diciendo, no? Porque muchos de los vocablos, claro, entonces, como era un invitado, se le trató medio bien, pero nosotros nos dábamos caña. Entonces alguien le comentó, lo que pasa es que no es muy rebuscado eso. Ya Pepita empezó a decir, esto está... Y ya a medida que fuimos avanzando, cuando fuimos a cumplir los 2 años, el segundo aniversario, él, que se había ya hecho un poco asiduo allí a la tertulia, venía de una silla, ¿no? Me dice, ¿por qué no? Digo, vamos... me ocurrió, digo, vamos a intentar, digo, oye, mira, ya que eso es el segundo aniversario de la tertulia y estamos los 5, claro, fíjate tú que la edad media era la que era, con Tomás, Curro, Pepita Tomás. Tú eras el que estaba desfasado de edad. Yo total, absolutamente. No, total. Yo, la edad media eran casi 50 años y yo tenía 23, 24, imagínate. O sea que yo le digo, verás, y entonces digo, ¿por qué no metemos a...? Total, que se aceptó. Y cumplimos nuestro segundo aniversario. Por ahí hay un programa que hicimos en ese momento, cuando entró Marcelino.
Y en efecto, con el tiempo, Marcelino fue, y se le nota en la evolución, fue cambiando esa forma de escribir que él tenía al principio, y después me lo decía muchas veces, la fue cambiando, la fue amoldando, porque no tenía más remedio. O sea, se impregnó también de todo sin querer nos impregnó. Tomás era un hombre, a beber unos de Tomás era un hombre que escribía de una forma muy especial, con mucha esdrújula, con versos muy cortos, pero que resultaba muy curioso porque, bueno, él recitar no sabía recitar muy bien. Igual que Manolo de Baena recitaba estupendamente, Pepita Tomás muy bien, Curro también es que recitaba extraordinariamente bien, a pesar de que era tartajosillo, recitaba estupendamente, Marcelino después con su voz, ¿no? Tomás era el que menos recitaba bien. Bueno, pues al final de su vida, las últimas cosas que hacía, Tomás recitaba de una forma que la gente se quedaba pasmada cómo recitaba Tomás. Es verdad. Y él mismo nos lo decía a nosotros, dice, yo es que me tiene que aprender algo, decía él, ¿no? Bueno, todos nos impregnamos de los demás, que eso era lo importante. Y lo que tú decías, en esa época, aquí en Écija no se hacían prácticamente actividades culturales, había muy poca actividad cultural. Y había libros, ninguno. Aquí historiadores de Écija eran muy pocos, eran más bien eruditos, ¿no? Y libros se publicaban poco, había poca, y de poesía menos, ninguna. Entonces, a partir de la tertulia, lo que hicimos nosotros fue empezar a publicar cosas, a celebrar actos en los cuales uno presentaba al otro o prologaba al otro. Luego en el siguiente año se incluyó también a Manuel Pérez del Moral, después a Paco Aguilar Poli. Sí. Después fuimos pero metiendo todos miembros ya. Cada año ya íbamos incluyendo, a medida cuando cumplíamos un año, incluíamos a alguien nuevo. Ya. Y entonces fuimos incluyendo a distintas personas, a María Arroyo, pero también buscando que fueran poemas distintos, que cada cual tuviera su poema, su poesía, pero que pudieran impregnarse. Hubo alguno, no digamos nombres, que no acabó que llegó, pero que no le gustaba el tipo de, o sea, que se le criticara. El procedimiento era que tú leías un poema y si no, pues contra más amistad, más claridad. Hombre, claro. Eso, y yo creo que las tertulias están para eso, ¿no? Claro. Corrígeme, cualquier tipo de tertulia. Sí. Ya sea literaria, cualquiera, poética, taurina, las tertulias están para debatir y hablar y consensuar y con claridad, ¿no? Con claridad. Y hay personas que sirven para ser tertulianos y otros que no. Y ya está. Nosotros veíamos una mosca volar, por ejemplo, y decíamos, mira, una mosca volando. Vamos a hacerle para el próximo día un poema a la mosca. Anda ya. Y entonces el siguiente, en la siguiente de esto llevamos uno para la mosca. Y entonces, claro, después le dábamos caña por un tubo al que no. Entonces, con una copita, ¿no? No me caro, tenemos nuestra copita, tenemos cositas. Todas esas cosillas. Eso era para haberlo grabado, Paco. Hombre, hay grabaciones de dos. Allí, alguna cosa se hizo. Curioso eso. Alguna cosa se hizo, pero vamos, que luego también fueron incluyéndose personas que, bueno, ya te digo, Pedro Baurre, por ejemplo, que fue el último que se incluyó, Pedro Baurre. Eso ya 10 años. Pedro Baurre, que era de Puente Genil, porque estaba aquí siempre, y además firmaba como Pablo Anzur. Firmaba sus libros como Pablo Anzur, porque era Pablo por San Pablo de Écija y Anzur por el castillo que hay al lado de Puente Genil, el castillo de Anzur, pero a la vez P.A. era Pedro Abaurre, era su nombre. Él hacía y es una de las personas que más décimas, yo no he visto más décimas que haya escrito una persona. ¿Es el último que entró? Fue el último que entró, que además los Zulaija, era cuando se creó Zulaija, Loli me pidió, le encantaba las décimas de Pedro, me pidió, oye, tú me nos podías presentar a Pedro y tal, que nos encantaría. Yo llevo un día y cogí a las mujeres de Zulaija que entonces empezaban, Rosarito, ella. Ahora están en el tema. Y entonces las cogí y me las llevé a Puente Genil y fuimos a la casa de Pedro, que vivía en la calle Amor de Dios, Madre de Dios, número 1, además, justo enfrente de la iglesia. Luego tenía allí una finca con su membrero, íbamos allí mucho. Y
él le encantó allí verse, él que era un romántico, era verse muerto, rodeado de mujeres guapas y tal, empezó a escribir décimas ya a Solaia que no vea. Y Solaia, bueno, se llevó muy bien con Pedro, tanto que lo nombraron como su, no su patrono, pero sí su miembro de referencia. Sí. Y tiene una décima, Solaia tiene unas décimas de él escritas que se las escribió para él aquel día. Y tengo yo fotografías de aquella época, de aquel día. ¿Y eso que fue 10 años después cuando se incorpora este señor? Sí, él tendría ya, o sea, eso sería ya por el año por el 95, 96, sí. 94, 95, una cosa así. Sí, y ahí... sí, 95 porque yo ya estaba delegado de Cultura, sí. Entonces fue cuando nació Solaia, 95, 96. Sí. ¿Esta tertulia se extingue o sigue en vigor? Esta tertulia no se acaba de extinguir porque, verá, se fueron por una razón. ¿O se queda dormida un tiempo? Quedamos, bueno, a todo esto, una de las cosas que hicimos fue un encuentro poético entre Córdoba, Sevilla y Écija, con grandes poetas, y además uno de los que vino precisamente se incorporó también a la tertulia, y vino aquí a las tertulias nuestras, que era Manolo Gaete, de Córdoba, que ahora hoy es presidente de la Asociación de Escritores Andaluces, ¿no? Y que por cierto estuvo aquí el otro día presentando el libro con José Sarria, de la asociación, y él es miembro de la tertulia poética exijana, Fontanar, y además se presentó en la academia, lo presentamos en la academia como correspondiente en Córdoba, y él lo que hizo fue una conferencia sobre la tertulia poética Fontanar. Aquí han habido dos conferencias, que uno lo dio Manolo Gaete y la otra Seferino Aguilera sobre la tertulia, y hubo unos estudiantes de Alemania, de Múnich, que vinieron, estaban haciendo una especie como de doctorado sobre poetas andaluces y tal, y habían escuchado hablar y se vinieron aquí y nos estuvieron entrevistando, estuvieron hablando porque, y por ahí tiene que haber una tesis doctoral por Alemania en la que se habla de la tertulia poética exijana, porque nos llamaron para participar en el 92 en la Expo 90, en la Expo de Sevilla, de Sevilla, el Ateneo Popular de Sevilla que se creó, hizo una cosa que se llamaba los viernes de la Casa de las Columnas de Sevilla, y llamaron a todos los poetas y tertulias que había en toda Andalucía y parte de Extremadura para que fueran allí, y todos los viernes había unos recitales poéticos. Y a nosotros nos llamaron y nos tocó recitar con una tertulia de Córdoba. Y llegamos allí un poco como complejados, diciendo, bueno, porque la tertulia de Córdoba allí hay mucho movimiento poético, tenía su revista, tenía todo eso. Y dijimos, aquí nosotros vamos a hacer, yo qué sé, ¿no? Pero claro, iba Pepita, Tomás, Manolo de Vaina, Marcelino, yo, éramos los que íbamos entonces, Curro. Es que, y cuando llegamos allí, está hablando de personas de Oscar. Bueno, cuando llegamos allí se quedaron todos así, como cuando empezamos a recitar nosotros, se quedaron, la verdad, nosotros nos quedamos muy satisfechos, nos quedamos, porque la gente que se volcó con nosotros de una forma tremenda. Y esta gente fueron allí, estos estudiantes de alemanes, y se hizo después una publicación, y de esa publicación surgió que al leernos y al escuchar lo que habíamos estado recitando y tal, pues vinieron aquí y nos pidieron entrevistarnos, estuvieron varios días por aquí con nosotros, hablando con cada uno de nosotros y después con todos juntos, estuvieron en una de nuestras tertulias. La verdad que fue una cosa muy interesante. Y Paco, eso fue los años de esplendor, lo que estamos hablando. Sí. Después queda, digamos, en Karma, está en Karma, tienes pico se queda invernado. Se queda invernando totalmente. Lo que ocurre que a raíz de... ¿Y sigue invernada? No, sí, ocurre que no acabamos de... decíamos, bueno, ya prácticamente está desaparecido, pero no porque todavía estamos los días vaina,
está Manolo Pérez del Moral, está Manolo Gaete y yo somos los 4 que quedamos vivos. Pero yo he intentado a ver si podíamos reactivarlo, sí, porque aquí hay una serie de poetas que a mí me interesan mucho, que además trabajaron con nosotros, aunque no eran miembros de la tertulia. Nosotros en un momento tuvieron mucha relación con nosotros. Por ejemplo, con Marcelino y conmigo editamos aquel pentalibro Homero, era Fernando del Pino, Vicente Masón y Tomás Gutiérrez, Buen Estado. Entonces, con ellos 3, yo he intentado a ver si podíamos reactivar. Luego después se han sumado otras personas que están escribiendo y que además a mí me interesa que también escriban. Hay, por ejemplo, escritores como Rafael Benjumea, ¿vale? Javier Madero sí escribe más temas. Pero ellos no forman parte de la tertulia. No. Escribe más temas profanos y tal. Pero, por ejemplo, Juan Palomo, otra persona que puede ser un magnífico tertuliano. De todos ellos se puede aprender y ellos pueden aprender de los demás. De este vídeo nace. No, sí, nosotros yo ya lo cité en cierta ocasión. Hace muy poco tiempo lo cité en un sitio y todos estaban dispuestos a tirar para adelante. De todas maneras, pero se quedó ahí un poquito porque después cuando llega el momento. Estáis muy ocupados también. Es que muy ocupado. La ocupación y yo qué sé, quizá a lo mejor tampoco la necesidad, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos la tertulia Ontanar, lo que te decía, no había nada. No había nada. Entonces nosotros nos retroalimentamos. O sea, uno hacía un prólogo de uno y el otro, o la presentación o organizábamos una lectura poética o hacíamos un montón de cosas. Hoy hay muchísimas actividades culturales, hoy hay mucha gente que... entonces es distinto, ya no es tan necesario a lo mejor que exista esa tertulia. Eso te he dicho. ¿Cómo ves tú el momento poético de Enesis ahora mismo? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo... Está Zulaia, ¿no? No, Zulaia, Zulaia está haciendo... le gusta la poesía y está haciendo mucho de esto, pero... hay un grupo de jóvenes también por ahí, de la Zafa, ¿no? Y del Pedro García, corríeme, es que no estoy... hay, por ejemplo, una cosa... Pido disculpas si estoy... hay una... yo tampoco los conozco todos, hay mucho movimiento. Sí decirte que tenemos que agradecer mucho el trabajo de Seferino Aguilera. Seferino hizo un trabajo extraordinario para el conocimiento, no solamente de la tertulia poética, sino de los autores exijanos, porque allí en la Zafa, cuando se organizaban los recitales poéticos, él planteó, se empezó haciendo con la generación del 27 y después se dijo, bueno, pues con los autores exijanos. Y entonces, pues prácticamente los autores exijanos en ese momento éramos la tertulia poética, ¿no? Y entonces la mayoría de los autores exijanos que salieron en esos recitales éramos los de la tertulia poética exijana. Eso ayudó mucho a que fuéramos conocidos, ¿no? Entonces eso hay que agradecérselo mucho a Seferino. Seferino hay que agradecer. Han tirado 15 años por ahí. ¿Se sigue haciendo en la Zafa? No, yo creo que no. Yo creo que no. Si se hace, 14 o 15 años. Se hace, yo ya no. Antes me invitaban siempre, ahora no me... Entonces, yo creo que eso fue una gran labor. Y con respecto a la poesía, pues mira, siempre se ha escrito mucho. Siempre se ha escrito mucho. Te vuelvo a decir que el gran pecado mortal de la poesía, que todos tenemos de locos y de poetas, todos tenemos un poco siempre. Entonces, escribir, todo el mundo ha escrito. Muchos lo dejaron por muchas razones. Normalmente porque si somos hombres nos criticaban, decían que éramos mariquitas, y escribíamos en nuestra época, eso era nuestra época. Ya. Ahora pero la verdad es que el problema de ahora, yo creo, en la educación, el problema de ahora yo siempre pienso que es la educación, en todos los aspectos. Y en este aspecto quizás también. Cuando ya te digo, yo vi en ese programa en personas, chavales, que decían que estar en un sitio y decir, estoy cómodo, estoy a gusto aquí en esto, y ahora no tengo ganas de pedirme una cerveza. Eso es poesía. Y yo me quedé así, digo, puñeta, o sea, eso es falta de conocimiento. No por nada.
sino porque si no te lo tomas como hay que tomárselo, si no... Con la disciplina. Hombre, con la disciplina, puedes acabar siendo como que estamos diciendo antes, un hacedor de poemas, un escribiente de poemas, un artesano. Yeah. Pero por lo menos te saldrán medidos. O podrás ser un artista, ese artista que tienes y que necesita una disciplina. Si tú te dedicas realmente a trabajarlo y a escribir y a leer mucho, a lo mejor acaba siendo. Pero en lo que estamos hablando de las tertulias se aprende mucho más. Pero claro, tienes que buscarte tertulianos que tengan un nivel. Si no, no aprendes. Claro, porque si el que tiene que transmitir los conocimientos no tiene nivel, es complicado, ya sea en cualquier rama, en cualquier materia de la vida. Yo creo que lo bueno, lo magnífico de la tertulia poética de Ontanar, y yo creo que alguna vez a lo mejor, ya de hecho tiene por lo menos un conocimiento a unos niveles, pero locales y tal, pero yo creo que con el tiempo puede ser que los que estén, no yo, pero sí los que estaban, porque precisamente los que estábamos nos llevábamos como verdaderos hermanos, cada uno era de su padre y de su madre, cada uno y tal, pero todos tienen una calidad, un nivel bastante grande, y procurábamos que ese nivel se mantuviera. Siempre procuramos que ese nivel se mantuviera. Y una gran personalidad. Sí, personas. Claro, eran personas y además que eso implica mucho. Que una cosa es beber de los demás y otra cosa es mimetizarse en los demás, o sea, perderse en los demás. Eso no. Cada uno tiene su personalidad también. Y aparte de eso son buenas personas, porque si no se es buena persona, es muy mal tertuliano. Si no tienes la sabiduría de saber que vas a aprender. De saber escuchar. No enseñar, no escuchar, sino también... Y a escuchar, no a discutir. Claro. Que es muy diferente. Y que cuando te digan está mal o que se está, que no te cabrees. Y si te cabreas, que vuelvas la siguiente vez diciendo, puñeta, tienes razón. Paco, es que hoy muchas veces vamos a los sitios no a escuchar, vamos a discutir. A discutir siempre. Y lo que hay que ir a escuchar. Porque se va no a construir, sino a destruir. Se va con la escopeta cargada. No te puedes ir nunca con la escopeta cargada. Una tertulia nunca, jamás. Te vas a construir y ya está. Y lo que salga salió. Otra cosa, Paco, el nombre Ontanar, ¿de dónde viene? Pues te voy a decir, fue una cosa curiosa. Rafael, a ver si le más y te documentas más. Fue una cosa curiosa. Dijimos, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Eso fue el primer día. El 27 de septiembre del 86. ¿Qué nombre le ponemos? Y entonces alguien se le ocurrió decir, por Aquelarre. ¿Cómo? Aquelarre, no sé si fue Manolo de Ameno, que fue. Dice Aquelarre. Y al sábado siguiente, que lo hicimos en casa ya de Pepita, dice, mira, me vaya a perdonar, dice Pepita. Dice, pero esto tendríamos que cambiarle el nombre. Porque eso de Aquelarre, yo estoy mirando en el diccionario y eso es reunión de brujas y taúres. Y yo no quiero. Y a mí que me digan brujas. Y bueno, y digo, venga, vamos a buscarle total. Y entonces al final empezamos a hablar de que. Y alguien dijo Fontanar. Fontanar como reunión de fuentes. Como decíamos, éramos, como cada uno era de su padre y su madre, y cada uno era de una forma distinta. Que eso es lo que enriquece la tertulia. Digo, vamos a buscar una forma, que Fontanar es una reunión de fuentes, pero fue, no sé si fue Curro el que comentó, y esa F, Fontanar, porque no es Ontanar, porque la H, y Tomás dice, pues sí, porque la F pasa H en el castellano, y entonces en vez de Fontanar, porque antes la facha era hacha o fecho era hecho, en vez de Fontanar puede ser Ontanar, con lo que hacemos que modernizar el término de la reunión de fuentes como Ontanar. Y bueno, nos pareció bien. Entonces se empezó a llamar Ontanar 5. Ontanar 5 porque éramos 5. Entonces era una reunión de fuentes de 5 fuentes. Ontanar significa fuente. Sí, era reunión de fuentes. Reunión de fuentes.
donde hay un grupo de fuentes. Entonces, en Ontanar, 5 eran 5 fuentes. 5 personas totalmente distintas que confluyen en el mismo sitio. Ontanar 5. Pero después, claro, cuando ya entró un Marcelino, dijimos, bueno, 2 años después, dijimos, ahora que se va a Ontanar 6, después va a ser Ontanar 7. ¿Llegaste ya hace 10? Vamos a dejarlo como Ontanar. 10, 11, y lo dejamos como Ontanar. 10, 11 llegaste ya hace. No, nunca. Llegamos, 8. No, porque fueron desapareciendo, fueron desapareciendo unos y tal, y vamos a ser 9. Lo he dicho antes, la tertulia de criterios diferentes, opiniones diferentes, fuentes diferentes. Me está veniendo a la cabeza ahora que dice que donde todo el mundo piensa lo mismo, es que nadie piensa mucho o uno piensa por todos, ¿no? Claro, perfectamente. Que está claro. Bueno, Paco, pues para mí de verdad ha sido muy gratificante, espero que para todas las personas que nos han estado viendo igualmente, y a partir de hoy yo me voy a aficionar ya también un poco más, ahora que tengo tiempo, no además de andar, no voy a dedicarme también a leer porque la verdad que la poesía es muy 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 bonita y muy enriquecedora y te llena mucho, y tú dirás, bueno, a mí qué me va a decir. He visto que traes un libro ahí, ¿no? Sí. ¿Están relacionados con el tema? Sí, claro. Pues, porque yo lo que te quería pedir, digo, hombre, yo teniéndote aquí y muchos los que te conocemos, que no nos hable una poesía a Ecia, o nos diga una poesía a la Virgen del Valle, o nos hable, nos recite una poesía de con tu forma tan característica. Yo traía, mira, precisamente para que vea la evolución de las personas. Tenía, por ejemplo, aquí poesías de todos los... ¿Esos libros son tuyos? De todos los miembros, sí. De todos los miembros. Este es el libro de Amigos que editó, que editó este lo editó el Resucitado, la Hermandad del Resucitado, en su día, y participamos prácticamente todos los miembros de Ontanar. Entonces, en él se ve ya un poco la evolución, por ejemplo, de Marcelino. De Marcelino, por ejemplo, ¿no? Marcelino... tiene años el libro, sí, tiene ya bastante años. Pero mira, Marcelino, por ejemplo, tenemos aquí una cosa curiosa. Marcelino, aquí lo tengo aquí, a ver si está aquí. Aquí Marcelino Fernández Piñón, sí. Por ejemplo, en Marcelino Fernández Piñón te escribe, por ejemplo, esto, ¿no? Dice, no intentes volar, no despliegues alas, espadas fúlgidas al aire. La inocencia, su albura, exprimen sus lágrimas en los trojes nocturnos de otras manos. No eches a volar besos como rosas, caricias como hoguera, en las yemas de unos dedos guiados por un sueño. Pretendido fulgor, fénix de cielo equívoco, ese mar desabrido, caballo embravecido, de espuma a borbotones. Acribillarán con sus espinas la belleza. Una tarde de amor en el recuerdo, unos ojos en cuya plata reverberada tu nombre estaba escrito. Por ejemplo, este poema, que no tiene era de esto, un soneto, ni tiene nada de eso, se puede más o menos leer. Esto era imposible en el primer Marcelino, que tenía unos vocablos, unos vocabularios, y él acabó escribiendo de esta forma, gracias a la... Pero luego, por ejemplo, estaba buscando, por ejemplo, de Curro Torres. Curro Torres, ya te digo que su obsesión era escribir un buen soneto. Un día me llamó por teléfono y me llamó a las 2 o las 3 de la mañana. Y me dice, Curro, a ver si ahora me ha salido. Y empezó a leerme un soneto, y yo, después de muchos sonetos que me había leído, que no, Curro, aquí te falta esto, aquí te falta lo otro, aquí. Y total, y siempre nada, y él insistía. Y me llamó a las 2 o las 3 de la mañana con toda una ilusión para ver si... Y yo estaba medio durmiendo y digo, mira, Curro, yo mañana me llego a tu casa y me lo lees otra vez porque yo no me estoy enterando. Total, y llegué y digo, eso no me llame a las 2 o las 3 de la mañana, total, que lo leo. Y digo yo, Curro, ya te ha salido.
Digo, esto sí te ha salido. Y estaba el hombre, bueno, increíble. Es una persona más alegre, o sea, lo que él sentía, ese reto, y quería hacerlo, y lo hizo. Y entonces me dice, espérate, me lo firmó. Dice, este es para ti. No. Dice, esto es para ti. Fue la primera vez que puso a mi hermano Curro, ¿no? Y desde entonces nos nombramos hermanos. Yeah. Y yo lo tengo en el despacho mío, tengo ese poema. Y ese poema que se llamaba Autorretrato, cuando él murió, sus hijos me preguntaron para ponerlo en la lápida. Yo le dije, la mejor cosa que le puedes poner a Curro, a tu padre, es su autorretrato. Y decía, el autorretrato de Curro, al cual yo siempre le rindo homenaje cuando escribo un libro. Normalmente en muchos de mis poemarios pongo siempre, en homenaje a Curro, siempre escribo algunas soleares, ¿no? Decía, en mi largo existir constantemente yo vivía contrapelo desde cuna, heredada afición, más infortuna de un abierto luchar contra corriente. La nieve del vivir sobre mi frente fue meciendo mi hacer entre la bruma, sufriendo soles y soñando lunas con la entereza del clavel valiente, anteponiendo siempre la sapiencia y poniendo en mi afán fina elegancia de un gitanismo lleno de fragancia que esparcí con respeto y con paciencia, sirviendo a mi ideal con la eficacia que supone servir a la conciencia. Ese soneto, ese sonetazo. Se ha parado el tiempo, ese sonetazo es de Curro. Y Curro lo sacó gracias, y eso lo sacó gracias precisamente a eso, ¿no? A aquel. Y bueno, y si me permites acabar, pues acabo con un poema. No, te voy a decir, hombre, que o a Écija, o a la Virgen del Valle, o al Cristo de la Salud, o a lo que tú quieras. No, yo es que te tenía que... un par de ellos más, otra vez, vamos, lo que tú quieras. Hombre, es que ya que te tenemos aquí hablando de este tema... Bueno, pues entonces... Hombre, es que sobre todo, espérate, yo me imagino al ecijano que está ahora mismo en Alemania, que lo esté viendo y tal, y es que, vamos... Pues mira, a ver si te encuentro aquí un poema, por ejemplo... uno que haya de los emigrantes, o de los abuelos, o al amor, o a la primavera, bueno, o yo qué sé... Tienes aquí, ¿qué te voy a contar? Espérate, porque tienes aquí... Marco, y cuando se habla la poesía siempre, no todo, ¿no? Pero el toque de guitarra de música es interesante, depende, ¿no? O no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué. Muchas veces lo que hace es estorbar un poquito, ¿sabes? Ya. Mira, hay aquí una... Estos son décimas. Yeah. Te diría que Pedro Aburre es una de las personas que más décimas hace y mejor hacen las décimas. Y tiene una cantidad tremenda de décimas dedicadas a Écija. Pues Pedro le dedicó a Écija a la Torre de San Gil. Unas décimas encadenadas. Décimas son, o espinelas, porque quien lo inventó fue Vicente Espinel, de Ronda, un rondeño. Son 10, unas estrofas, ¿no? de 10 versos, o sea, unos poemas de 10 versos, y en este caso él las encadenaba, y formaba décimas encadenadas. Y dice a la Torre de San Gil: brisa del Generalife, al volar de su pensil, en el cielo fue alarife de la Torre de San Gil, airosa como ninguna, elevada en su pretil, espiga de nardo y luna en sillares de marfil, gallarda con el viento y con la brisa gentil, venturoso monumento el que tiene su cimiento sobre arenas del Genil. Esbelta torre cijana, ciprés en cielo bendito, columna de luz cristiana en vertical infinito, toda su gloria se asoma como paloma en su vuelo, alcázar sobre la loma, luz de la cruz en su duelo, el sol le da brillo, su brisa el genil, talla su ladrillo, agubia o buril, o sueña salcillo hacer su perfil, monolítico cancel, que al elevarse del suelo,
es como la piedra, cincel, y con las nubes, pincel de los colores del cielo. Al cenit que lo modela, heraldo de su vergel, ecuestre de gloria vuela coronado de laurel. En la cumbre centinela alza su alado corcel, de oro y plata, cada espuela y las riendas de clavel. Faro en la miesca gavilla, en su ribera gentil, es el mástil que más brilla, nave que emerge a la orilla del caudaloso genil. Estos son unas décimas encadenadas. Yo soy capaz de estar aquí hasta mañana. ¿Sabes? Y te voy a acabar con una. Este libro es mío. Este libro es mío. Cumpliendo con la sangre y otras ironías. Francisco Fernández Pro. Ese es un libro. Y además esa portada es de Emilio López. Emilio López, sí. Y aquí pues aparece lo que es la raíz de la sangre, la colegiata de Osuna, porque yo soy de Osuna. Me parece al oeste, al Dragón está en Canarias, ¿no? Claro. ¿No te suena un poco la Sí, pero es que es la colegiata y lo que es la parte de la colegiata de Osuna y las torres. Y luego el tronco donde aparece y 5 palomas que son mis hijos. Y 5 palomas que son mis hijos. Te sacas ahora uno, ¿no? Sí, Cristina. Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Cuántos te han casado ya? ¿Dos? Ya se me han casado. Que eso es. Esto fue cumpliendo con la sangre de todas las ironías. Y porque yo escribo lo que yo escribo así en plan soneto y en plan son un poco ironías, ¿no? Porque a mí me gustan los divertimentos. Yo escribo de otra forma, no son de esa forma. La poesía alegre, digamos, se puede decir. Estas son jocosas muchas veces, otras veces, pero bueno, aquí por ejemplo está la poesía del vídeo del caballo. Por ejemplo, del vídeo del caballo de Sija por la raza, esa está aquí. Está el Requiem por el álamo del puente, todas estas cosas vienen. Bueno, la del gorrilla, la que le dediqué al gorrilla. Bueno, pero te voy a leer una, así un poquito para acabar. Yo me estoy acordando ahora del libro Repique Poético de Manuel Mora. Magnífico. Además lo escribió delante de este servidor. Pero es que te estoy diciendo teníamos la misma mesa, en aquella época ahí estaba Manuel Mora Jiménez, o don Manuel Mora Jiménez, y aquí estaba este servidor. Yo estaba con las cuentas y él estaba escribiendo el libro. Que tú te acuerdas, que es lo que yo te decía, que entonces no se escribían libros, o sea, no se editaban libros de poesía, prácticamente. Con el cigarro. Entonces era así, hombre. Bueno, pues en esto es un poema que escribí de una forma, es lo que te digo, cuando surge. Y esto fue en verano, hace 6 veranos. Yo llevaba a mi madre en verano al campo para que ella descansara. Me la llevaba siempre unos días, 15 días, 20 días, para que ella estuviera con nosotros, para que descansara, y para recordar cosas antiguas, y yo le ponía música antigua, música de la radio, música y tal, para que fuera. Entonces mis hermanos ya me habían hablado de que ella estaba perdiendo un poco dice, me parece que está entrando en un Alzheimer, o está entrando en algo, ya tiene problemas de memoria. A ellos ya había veces que no los recordaba, que no los conocía. A mí siempre me conocía. ¿Siempre, Paco? Sí. Y entonces, pero me conocía hasta ese momento. Te estoy hablando de un día que, estando en el campo, en Álora, yo le dije a ella, digo, mira, venga mamá, venga esta canción, yo la cantaba con ella. Digo, recordarás la canción esta, que está la de Amapola, y me ponía a cantársela, tatarera, digo, esta te acordarás. Digo, esta es una canción que tú nos acunabas con esta canción, nos la cantabas siempre. ¿Cómo era, ama? Y yo me quedé así, mira, y ella se quedó mirándome con unos ojos suyos. Se quedó mirándome con una cara, una expresión extraña, como pero sonriéndose, porque ella no dejaba de sonreír, pero se quedaba, y de pronto dice, ¿y tú quién eres? En ese momento yo me sentí, fue un momento que sentí la necesidad, llamé a mi hija, Carlota, estaba yo al lado, Carlota. Pero tú eras consciente de lo que le pasaba, claro, la situación. Entonces yo le dije, siéntate, se sentó allí, pero a mí siempre me había reconocido. Entonces mis hermanas que estaba con ella, pues me decían que le pasaba esto, pero yo no lo había visto. Claro. Entonces yo me levanté y me fui porque yo me eché a llorar, yo no quería que me... Entonces me quité. Y sobre la marcha yo sentí la necesidad de escribir algo. Pero lo dejé. Y al día siguiente lo acabé.
Entonces se llama Alzheimer. Ah, Esto se lo escribí y se llama Alzheimer. Y se lo dedico un poco a esas personas que, ¿no? sí. Y dice así: son dos fuentes de amor y de ternura, esas manos que siempre se entregaron, tus manos que de niño me ampararon, guiando mi camino en la espesura. Dos puentes, tus manos salvando anchura, tibio calor de hogar entre los fríos, dos profundos y caudalosos ríos nacidos del amor de tu cintura. Tú quebraste tu piel, tu vida entera, por entregarla a trozo con tus bríos, en el continuo e intenso desafío de vivir el amor sin una espera. Ofreciste tus verdes primaveras de luces y de sombras y de sueños, pusiste en este amor todo tu empeño y te empeñaste en sernos la primera. Tú siempre en el dolor la cabecera, la primera en calmarnos las heridas, la primera también en dar la vida, regalando la tuya a tu manera. Hoy están tus neuronas inviables, fundidas por las sombras imposibles de esa edad que dejaron tus fusibles, inservibles ya, aunque siempre amables. Hoy, entre esas neuronas te has perdido con tu gesto de amor en el semblante y esa triste vejez como un implante del tiempo que pasó y ha trascendido. Pero tus manos, madre, son las mismas, siguen siendo las tuyas, las más bellas, pues la misma ternura encuentro en ella, esa inmensa ternura que me mima. También tus ojos, madre, son los mismos, los ojos que serenos y profundos asomaste al dolor de tantos mundos, rescatando mi vida del abismo. Esa mirada tuya que admiraba y que ayer con amor me devolvías cuando ya tus neuronas no sabían que era a mí, a tu hijo, al que miraban. El tiempo pasa, el amor lo aseda y queda la razón que hemos amado como memoria de lo que ha pasado. Pasa la vida y el recuerdo queda. Por eso para mí, en mi porfía, aunque tú no recuerdes ya tu vida, eres madre con tantas primaveras, esa vida que corre por mis venas, quebrando su cintura por la mía. Bueno, señores, y ahora ya, después de escuchar, yo es que ya, mira que yo tengo palabrería, pero me has dejado cortado, Paco. Está la poesía. Ya. Por lo menos intentamos la poesía. Lo que intentamos es que cuando se escribe, se la escribimos para nosotros. La escribimos para nosotros. Que la escribimos para nosotros, por la necesidad nuestra de escribirla. Me ha quedado, me ha entrado. Pero luego, quien la lee o quien la escucha, puede sentir esa empatía, ¿no? Pues termina tú, porque yo no tengo palabras ya para terminar. Di lo que tú quieras a todo el mundo. Y sí, me has dejado de verdad. Hoy no ha ganado 2 puntos, hoy ha ganado por todo. Venga, hoy, además, que no sé, sigue. Venga, bueno, pues mira, tú. voy a acabar con una poesía cortita, muy cortita, ya que he leído esta harta, y además de una persona que no es de nuestra tertulia poética Ontanar, pero que sí admirábamos mucho, que es Manuel Benítez Carrasco. Porque eso lo entiende todo el mundo. La poesía muchas veces es tan sencilla como esta que yo voy a decir, y era con la que yo le enseñaba a mis hijos cuando eran chiquitos a recitar. Para que ellos supieran recitar, yo le enseñaba esta poesía porque es muy fácil de gesticular y sin embargo encierra una profundidad enorme. Es así de sencilla la poesía, es así de fácil. Dice Manuel Benítez Carrasco: el niño quiso ser pez, metió sus pies en el río y estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro, se asomó al balcón del aire y estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro, empezó a ladrarle a un gato. ¡Guau, guau, guau! Lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre, comenzó a ponerse años y le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre y ya no quiso crecer
No quiso crecer el niño, se estaba tan bien de niño, pero tuvo que crecer. Y en una tarde, al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Gracias. Muchas gracias. En nombre de todos nosotros, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. De nada, hombre. Vale. Muchísimas bendiciones.